Vamos, amados hermanos, a dar inicio a la clase del día de hoy. Va a ser un poquito extensa, pero vamos a optimizar el tiempo. Yo no creo que nos llevemos hasta las 9, pero en dado caso, esté preparado porque voy a terminar el tema de la semana anterior y ya luego el pastor se conecta en 30 minutos para hablarnos de la última lección que está súper interesante con respecto a lo que tiene que ver con el matrimonio, o mejor dicho, con el sexo, así como Dios lo manda. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe y que Él hable a nuestro corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que tú seas en nosotros, que nos ayudes, que en esta hermosa tarde bendigas nuestras vidas, nos ilumines, Señor, y que podamos aprender de ti. Gracias porque nos has permitido llegar a esta sesión número 6 en la que estamos concluyendo, Señor, este discipulado y vamos a iniciar otro nivel. Y cada día, Señor, nos sorprendemos de tu palabra porque vamos adquiriendo conocimiento, fuerza y vamos, Señor, caminando en tu voluntad. Gracias por los discípulos que están conectados, por los que lo van a hacer en el transcurso de esta clase. Bendícelo, Señor, y ayúdanos al pastor, a tu servidor, a todos los hermanos, Señor, que somos colaboradores de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a continuar. Ahora sí que cargamos prisa porque tenemos que avanzar en la clase. Veíamos en la clase anterior, hablábamos acerca de la lengua. Y cuando hablamos acerca de la lengua, decíamos que de acuerdo a la palabra de Dios, la lengua tiene poder para atar, para desatar, para traer vida y para traer muerte. Y cuando hablamos de que la lengua tiene el poder de dar vida, leíamos Proverbios capítulo 10 verso 20, donde dice la Biblia: plata escogida es la lengua del justo. Es decir, los hijos de Dios como ustedes que vamos creciendo en Cristo Jesús, la Biblia nos llama que somos justos, pero nos dice que como plata escogida es nuestra lengua, que así debe ser nuestra lengua en nuestra forma de expresarnos y hablar. ¿Por qué? Porque decíamos que la lengua puede sanar, lo dice Proverbios: la lengua apacible es árbol de vida, mas la adversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, la lengua que habla con calma, que trae tranquilidad, también trae vida. Y la Biblia también dice en Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es decir, hay personas que con su lengua golpean, maltratan verbalmente a las personas hasta que quebrantan su espíritu, pero dice la Biblia que la lengua de los justos, de los sabios, es medicina que trae levantamiento y que trae fuerza. Hablábamos de la lengua que también nos trae éxito y que la lengua también tiene el poder de dar palabras de ánimo y que también nos fue dada para dar acciones de gracias, que es un antídoto a las palabras de muerte. Pero ahora vamos a ver la lengua que también tiene el poder de la muerte. En las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Proverbios capítulo 10, verso 19. Usted, por favor, sígame en su manual en la página número 100. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Bueno, cuando nosotros nos apresuramos a hablar, cuando nosotros nos apresuramos a insultar, cuando nosotros no tenemos el cuidado y se nos perdemos el control de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y de repente olvidamos algo, la Biblia dice que la lengua tiene el poder de la muerte, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Yo le oro al Señor para que usted y cada uno de los que estamos aquí nos dejemos guiar por el Espíritu Santo
y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude para que nosotros no incurramos en la falta y vayamos dejando las malas palabras, los insultos, la forma de ofender a los demás. Las palabras de muerte, ¿cuáles son las palabras de muerte de acuerdo a lo que dice la Biblia? Primero, la violencia. La violencia, hermanos, dice Proverbios capítulo 12, verso 18. Síganme en su manual en la página 100. Dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Y Proverbios también en el capítulo 16, el verso 27, igual nos dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Es decir, el hombre malo, el hombre que no tiene a Dios, dice que él, como es perverso, cava en busca del mal, siempre está en busca del mal y sus labios siempre estarán llenas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? De insulto, de palabras que golpean, de palabras que duelen, que insultan. Usted conoce personas, ¿verdad? Que casi toda la vida se la pasan maltratando a otros, que toda la vida tratan de insultar, de andar discutiendo. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y nos pregunta aquí en el manual, ¿cómo pueden ser las palabras como golpes de espada, llama de fuego o espada afilada? Y ustedes van a escribir algunos ejemplos. Y esto es la expresión, el insulto, el dolor, el menosprecio hacia las personas, los gritos, el enojo. Todo eso tiene que ver con la violencia verbal. Así que mucho cuidado. Dios no permita, hermanos, que en nosotros se dé este tipo de violencia verbal. Y si la hubiera, ponga en las manos de Dios su vida. Dígale, Señor, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi actitud. Ya no quiero gritar, ya no quiero insultar, ya no quiero mal hablar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Acuérdense que en las clases anteriores hemos aprendido que solo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros estamos aprendiendo constantemente, dice la Biblia que ésta empieza a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Y todas esas palabras van a ir muriendo de acuerdo a cómo vaya muriendo el viejo hombre. ¿Cuál es otra de las palabras de muerte de la lengua? Bueno, la inmoralidad sexual. Proverbios capítulo 2, verso 16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ponga atención, página 100 de su manual. Serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena que halaga con sus palabras. Cuando Satanás te persigue, cuando Satanás te busca, porque tal vez conozca tu debilidad o porque tal vez se convierta en una prueba, en una tentación para tu vida, seas hombre o seas mujer, dice la Biblia que si tú permaneces en la palabra de Dios y si tú permaneces en la verdad de Dios y eres como el sabio que busca la sabiduría en la escritura y obedece de acuerdo a la palabra de Dios, Él te va a librar de la mujer extraña. Él te va a librar de la mujer ajena que te va a halagar con sus palabras. Es decir, ¿con qué intención? De jalarte, de hacerte caer en pecado. Eso se le llama la inmoralidad sexual porque busca la forma de atraparte con ideas, con pensamientos de inmoralidad sexual. Proverbios capítulo 5, verso 3 lo dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su palabra es más blando que el aceite. Es decir, buscan la forma de enamorarte, de hacerte caer, pero la intención es que detrás de eso está el enemigo con inmoralidad sexual para decirte que eres hermoso, que eres hermosa, que te quiere, que te ama, que te desea, que no sé qué, que no sé cuánto, que te va a hacer esto, que te va a hacer lo otro. Todo eso son
palabras que destilan miel, dice Proverbios, y su paladar es más blando que el aceite, pero lo que busca es atraparte. Y una vez que te atrapa, hermano, eso es prácticamente un momento, un orificio, un abismo del cual muchos o muy pocos logran salir. Así que algunas maneras en que las palabras se usan de una manera impura, usted pueda describir mínimo 4 que dice allí su manual, porque son formas como la inmoralidad sexual empieza a dispersarse. Ahora la inmoralidad sexual no solamente se está dando en contacto físico con las personas cuando hablamos con ellas, también se está dando a través de las redes sociales, a través de los chats, a través del Messenger, del WhatsApp, porque el enemigo está utilizando estas herramientas para atrapar a los jóvenes, para atrapar a las señoritas, para atrapar al hombre casado, a la mujer casada, al hombre o a la mujer de Dios. Por eso debemos tener cuidado con la inmoralidad sexual que viene también pronunciada por la lengua. Finalmente es la lengua la que por la que empieza este sentido y este deseo de poder tener inmoralidad sexual. La lengua tiene el poder de la muerte. Ya vimos la violencia, la inmoralidad sexual, pero también la mentira. Ay, 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 hermanos. Proverbios capítulo 16, versos 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escuche. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, es decir, el que es altivo, el que se cree orgulloso y sigue la descripción de la Biblia. La lengua mentirosa también está dentro de la lista de las cosas que Dios aborrece. La lengua mentirosa es una de ellas que aparece en la lista. Así que, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios ya no debemos mentir. Debemos dejar atrás la mentira. Así que hay que ir quitando esas máscaras, ese deseo de mentir y hablar siempre con la verdad. Quiero leerles el verso completo de Proverbios. Dice la Biblia: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla otra vez mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la mentira aparece 2 veces aquí. Primero, la lengua mentirosa. Y segundo, al testigo falso que habla mentiras. Así que mucho cuidados, amados hermanos, porque la mentira y la falsedad son situaciones que aborrece Dios y de las cuales también son pronunciadas por nuestra lengua. Así que si no tiene verdad que decir y de repente quiere salir una mentira, jóvenes o amados hermanos, mejor tápese la boca. No hay mentiritas blancas. A veces decimos que o tenemos el hábito de decir alguna mentira y la ponemos en algún nivel dependiendo de la gravedad y decimos, bueno, es una mentirita blanca. ¿Cómo se usan estas mentiritas blancas en la vida común? ¿Por qué se usan? Menciona algunos ejemplos. Las mentiritas blancas, no vamos a decirle que costó tanto y vamos a quedarnos con el cambio. Esas son mentiras. Finalmente, para Dios no hay mentiritas blancas ni mentiritas a medias. La mentira es mentira. ¿Por qué aborrece Dios la mentira? Porque dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre del engaño. Satanás es el padre de la burla. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, debemos hablar siempre verdad porque nuestro Padre habla verdad.
Acuérdense que dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros no podemos engañar y no debemos mentir. Amén. Así que la mentira y la falsedad, si ya vimos que Dios las aborrece y que no hay mentiritas blancas y que a veces nosotros las usamos, pero ya debemos dejar esas mentiritas porque finalmente no son mentiritas, siguen siendo mentiras. La mentira, hermano, nos enreda. El impío, dice Proverbios en el capítulo 12, verso 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. El impío, hermanos, siempre que está maquinando maldades, siempre que está eh, maquinando algo para el mal, para mentir, para decir algo incorrecto, reconociendo, sabiendo que hay un delito, que hay una mentira, que hay casos que no son correctas, aún así las oculta. Por eso dice la Biblia que el impío, es decir, el hombre que no tiene a Dios, el hombre mentiroso, el hombre pecador, el hombre que usa su lengua para insultar, ese es un impío y está enredado en la prevaricación de sus labios, enredado por la misma lengua. Así que, ¿cómo es que la mentira nos puede enredar en situaciones complicadas? Bueno, por los pensamientos, por la forma como nos desarrollamos, por la forma como nosotros permitimos que el enemigo empiece a hablar. ¿Qué es la prevaricación? Bueno, esto es un delito que prácticamente consiste en una autoridad, en un juez o en un funcionario que dicte a sabiendas una resolución injusta. Esto es, que sabiendo que estamos mal, dejamos gobernarnos o permitimos que la lengua nos gobierne y no nos debe gobernar ni la lengua, ni Satanás, ni la mentira, sino debemos ser gobernados por Dios. Y finalmente, el que miente, hermanos, tarde o temprano, esa mentira se va a descubrir. Dice la Biblia que no hay mentira que no haya a ser descubierta. Es decir, siempre la verdad saldrá a la luz y Dios expone toda mentira y todo pecado tarde o temprano. Así que no permitamos, hermanos, que nos enrede la mentira porque esto viene a ser situaciones complicadas. Y dentro de la mentira y la falsedad también ya vimos las mentiras blancas, las mentiras que nos enreda y la insinceridad, el hombre con dos caras. Salmos capítulo 55, verso 20 al 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. El hombre, hermanos, que no agrada a Dios, el hombre hipócrita, el hombre que tiene dos caras, que se muestra como si fuera un hombre de Dios de un lado y luego de otro, hace una cosa aquí y hace otra cosa allá, la Biblia dice que es una persona de dos caras. ¿A qué compara la Biblia a esta clase de personas? Bueno, que los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Las hermanas que cocinan saben que la mantequilla, una vez que sale al calor, está blandita y hay que meterla al refri para que endure. Así es la boca o los dichos, lo que habla la persona que es doble cara. Pero además dice, pero guerra hay en su corazón, es decir, está en conflicto, está en problemas, siempre está buscando problemas a los demás, siempre está haciendo que los demás vivan en disputa o en disensiones o en contiendas. ¿Y qué más hace? Dice, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Cuidado, si nosotros nos dejamos enredar con estas clases de personas que son falsas, personas que no abonan, que no ayudan y que tratan de hacernos daño, sus palabras, dice la Biblia, de estos impíos, estas personas que no son sinceras, sino que son de dos caras, tienen la intención de dañarnos y que sus palabras, aunque pareciera que son para suavizarnos, finalmente son espadas
que buscan causarnos daño. Y Proverbios 26, versos 23 al 25 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Ay, ay, ay. Qué duro, hermanos. Las personas que no tienen a Cristo, y nosotros por eso estamos alejándonos cada día más del pecado y acercándonos a Dios, pero las personas que odian, dice, el que odia, el que no ha perdonado, disimula con sus labios. A mí me ha tocado, hermano, ver y escuchar personas que cómo disimulan el odio, el rencor, la amargura. Pero dice la Biblia descubre todo porque es como un espejo que escudriña el alma. Dice la Biblia que en su interior hay engaño, están maquinando engaño, están buscando la forma de enredar y decir, voy a vengarme, voy a buscar el momento y tarde o temprano estas personas lanzan la red para atrapar y causar daño. Cuando estas personas hablan, dice que lo hacen amigablemente. No le creas. No le creas, no te dejes enredar porque hay abominación en su corazón. Y la Biblia habla de 7 abominaciones que hay en su corazón. ¿Cuáles son las que dice la Biblia? Bueno, vamos a leer esos versos. Si tiene usted allí el capítulo 26, porque está interesante esto. Capítulo 26, versos 23. Dice la Biblia, el verso 23. Ok. Las palabras del chismoso, ay, ay, ay. Acá dice chismoso y acá dice que disimula. Son como boca suave, dice y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo, es decir, el que disimula con sus labios. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablan estas personas lo hacen amigablemente y no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Bueno, las que hablamos aquí. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que 7 cosas aborrece, bueno, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? Estas cosas que abomina Dios son las que se desarrollan en el corazón engañoso, en la mente perversa, en el que habla maldad, en el que parece que es tu amigo, pero lo hace con la intención de causarte daño. Así que mucho cuidado, amados hermanos, siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo, orar a Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da espíritu de discernimiento y Él alumbra. Cuando nosotros leemos la Biblia se convierte en luz a nuestro camino que siempre, hermanos, guiará nuestros pasos. Así que la insinceridad es el hombre con 2 caras. Pero ¿qué más causa daño? ¿Qué más causa la lengua que tiene el poder de la muerte? Bueno, el chisme, que es el número 4. El escuchar el chisme es pecado también. Hermanos, ya no demos lugar al chisme. Ya no demos lugar al chisme. Dice Proverbios 18, verso 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y yo leí aquí también acerca del chismoso. Ya se me perdió. Pero aquí hablaba del chismoso, del perverso, del que habla mentira. Así que, hermano, el chismoso no agrada a Dios. Debemos tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos libre y nos ayude. Hay que ir dejando el chisme. El chisme mata.
La lengua tiene el poder de causar muerte. Así que ya no prestemos nuestros órganos, la lengua, para los deseos de la carne, para que honren a Satanás, sino vamos a ir cambiando nuestras formas de hablar. No permita también que tampoco usted sea contaminado con las palabras que eh, nos invitan a escuchar el chisme, a hablar sin edificar. La Biblia nos llama a que edifiquemos. Si hay un problema con una persona, si posiblemente está comprobado cualquiera de las que sea, no se ponga ya a chismear y que es que era acá y que se lo merecía y empezar a regar el chisme. No, oremos nosotros, oremos, llevemos a Dios esa situación, digámosle, Señor, yo te presento esta situación, posiblemente esa persona esté sufriendo, pero Señor, yo no me presto a esta maldad del chisme porque eso es pecado. El chisme, hermano, daña amistades. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y esto es una gran verdad. El hombre chismoso, la mujer chismosa, hermanos, aparta a los mejores amigos. Las personas sabias, cuando encuentran a un chismoso, mejor se apartan. ¿Por qué? Porque el chismoso aleja a los mejores amigos, el chismoso causa contienda, levanta disensiones, levanta problemas, conflictos, y Dios desea que nosotros nos mantengamos sanos, santos y agradables a Él. Nuestra lengua debe hablar verdad, nuestra lengua debe hablar edificación, nuestra lengua debe hablar vida, nuestra lengua debe hablar consejo de la palabra de Dios. Y cada cosa que usted va aprendiendo aquí en la escritura, usted la debe practicar. ¿Y qué más hace el chisme? Bueno, el que chismea contigo contará chisme de ti. Ay, ay, ay. Mire, ese chismoso no crea que a usted le va a perdonar. A usted se lo va a pasar y le va a causar atropello. Y así como es capaz de hablar de su hermano, de su hermana o de cualquier otra persona, es capaz de hablar de usted mismo a sus espaldas. Estaban en una ocasión algunas personas hablando, eran un buen grupo y le dice uno al otro, oye, ¿cuál es tu peor problema? No, pues mi problema, dice, es que pues yo, este, pues me gusta agarrar dinero que no es mío y que no sé qué, y esto y lo otro. Ok, bueno. Y le preguntan al otro, ¿y cuál es tu mayor problema? No, pues el mayor problema es que yo no le soy fiel a mi esposa y la he engañado con este y con esto y con la otra. Y le dicen al otro, bueno, ¿y a ti cuál es tu mayor problema? Bueno, el mayor problema es que, pues yo siempre, el mayor problema que tengo es que, pues soy muy chismoso. Así que ya todos habían confesado y el último resulta que era chismoso. Así que el secreto de todos los que estaban allí estaba en riesgo porque seguro todos lo iban a saber. Dice la Biblia, el que anda en chisme descubre el secreto. El chismoso, hermano, tiene astucia, es instrumento del diablo porque sabe escarbar en el corazón y te saca a veces la verdad. Acuérdense que decíamos que el mentiroso o la mentirosa te habla con suavidad, se hace pasar por tu amigo hasta que obtiene lo que quiere. Dice, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes a un amigo, un hombre, una mujer de Dios, ustedes mismos que están sirviendo a Dios y están aprendiendo, cuando alguien se acerque y le comenta algo a ustedes porque les tiene confianza, porque ha visto en ustedes un cambio y les comenta algo muy delicado, ustedes dicen ya que debemos ser de espíritu fiel y guardarlo. No podemos ir a decirle, oye, ¿sabes qué me acaba de decir ahorita Carlitos? Que esto, que el otro, que aquello. Y ese va y le dice al otro, y hermano, usted se metió en gran problema y apartó las amistades. Así que el que anda en chisme descubre el secreto. ¿Por qué? Porque eso es para traicionar. Ahí estaban estos amigos, le contaron todo el secreto a los demás, entre ellos, y resulta que ese otro no sabía guardar el secreto.
era chismoso. Así que Dios nos libre de los chismosos. Tu último chisme, piensa en esta última semana. Puedes pensar en un caso cuando hablaste de otra persona de una forma chismosa. ¿Por qué lo hiciste? Ya no hablemos mal de las personas, no hablemos chisme, oremos por las personas, oremos por nuestros amigos. Si a usted vienen y le confían algo, usted póngalo en oración. Y ahora que usted tiene al el Espíritu Santo, hermano, le ayudará a discernir. Pero finalmente tenemos la queja, que es otra de las cosas que tiene el poder de la lengua o el poder en la lengua para causar la muerte. Y es el último, la queja. Dice Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. Hagamos todo en amor, sin murmurar y sin contender, sin entrar en pleito, sin reclamar. Los israelitas, hermanos, murmuraron en el desierto. Usted lo puede leer en Éxodo 16, Números capítulo 11 y Números 14. Dice la Biblia que murmuraban. Decían, allá en Egipto teníamos pescado, allá en Egipto había comida, allá en Egipto había leche. Pero en Egipto, que representa el pecado, que representa el mundo, posiblemente había eso, pero eran esclavos. Y Dios les estaba dando la libertad. Dios les dio maná, Dios les dio pan, Dios les dio agua, Dios los protegió de los enemigos, Dios los cubrió con una nube durante el día para que no los quemara el sol, durante la noche los alumbró con una columna de fuego y ellos murmuraban. ¿Y cuál fue la consecuencia de su murmuración? Dice la Biblia en Primera de Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. El enemigo, hermano, busca la murmuración, usa la murmuración, la pone en tus labios para que tú murmures y empieces a hablar mal de tu hermano, de tu familia, de tus amigos, de tu jefe de trabajo, de la iglesia, de tu pastor, hasta de mí. ¿Y qué pasa con esto? Que la murmuración se vuelve un pecado que causa muerte porque está asociado al poder de la lengua. Y esto pasó con el pueblo de Israel que no murmuró contra Moisés, no es que murmuró contra lo que sucedía, estaba murmurando contra lo que Jehová había mandado. ¿Y qué pasó? Todos murieron en el desierto. Y dice la Biblia que no fue Dios que les trajo la muerte, fue el destructor que ellos permitieron que entrara a la puerta de su casa. ¿Cuáles son las formas legítimas, hermanos, de expresar una queja si estamos hablando de que, bueno, tenemos que hablar bien, que tenemos que cuidarnos, que no nos quejemos, que no murmuremos, pero si yo estoy descontento de algo, ¿cómo voy a levantar una queja? ¿Cómo voy a hacer algo legítimo? Bueno, debemos sufrir en silencio y nunca expresar nada negativo, a veces sí y a veces no. Hay maneras apropiadas de expresar sentimientos negativos. Por ejemplo, uno, lamentación en oración. Sea honesto con Dios. Usted va en oración, posiblemente hay una injusticia en el trabajo, hay algo con su jefe que no está bien, que está haciendo injusticia. Usted no murmure, lleve a Dios todo caso en oración. Hay muchos salmos de lamentaciones expresando libremente las quejas y angustias al Señor. Moisés lo hizo fuertemente en Números capítulo 11. Dice la Biblia, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Quién está reclamando a Jehová? Moisés. ¿Por qué permites que mi jefe me haga esto? ¿Por qué permites que mi familia me haga injusticia? ¿Por qué permites que me suceda esto? Usted está llevando legítimamente un reclamo delante de Dios. Pero tenga cuidado de no llevar ese reclamo con otras personas porque le puede causar muchos problemas. Llévelo a Dios. ¿Por qué está lejos, oh Jehová? Decía también el salmista.
¿Por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes en mi socorro? Este tipo de lamentaciones, de quejas, usted llévela a Dios. ¿Qué es la diferencia entre lamentación y murmuración? Bueno, la lamentación es quejarse al Señor en oración, es llevar su queja a Dios en oración. Y la murmuración es quejarse del Señor sin orar. Amén. Si usted murmura, dice, Señor, el Señor no me ayuda, está murmurando, Señor, tanto que te sirvo, Señor, me bauticé y mira que no me ayudas, mira que me tiene en esta situación, está usted murmurando en contra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Lleve en oración y ponga su queja delante de Dios y Él escucha. Hermano, segundo, confronte, sea honesto con los demás. Hay momentos que debemos expresar quejas honestamente con personas para resolver situaciones problemáticas. En lugar de chismear, de criticar o calumniar a una persona, hablemos directamente con ellos en amor y la palabra de Dios nos manda a que hagamos esto. Busquemos la paz y la solución al problema. ¿Cómo se debe confrontar? Uno, en privado. Nunca se confronta en público, en privado. Claro, primero lo ponen en oración. Segundo, con amor, ni enojado, ni con coraje, ni con nuestros sentimientos a flor de piel, no, sino en amor. ¿Y qué más? Con humildad, porque también le van a hacer un reclamo a usted y usted debe tener un corazón humilde para recibir la palabra que vaya a venir como retroalimentación y debe haber un balanceo con afirmación. Es decir, debe haber equilibrio, pero antes de hacer la confrontación, primero se ora y Dios le dará la sabiduría y muchos textos bíblicos que nos ayudarán a esto. Bueno, ya solo termino con esto. La confrontación debe ser en privado, dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él sola. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se ora y se hace primero en amor. ¿Cómo debes hacerlo? En amor. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, siempre en amor. Debes hacerlo con humildad. No juzgues para que no seas juzgado, porque el juicio con el que tú juzgas seréis juzgados. Y con la medida que tú mides, te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, todos tenemos faltas, todos en alguna ocasión fallamos, así que no te fijes en el error de tu hermano, sino ve con humildad, porque también nosotros tenemos errores y debe ser balanceado con afirmación. Dice Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, Dios nos reclama a nosotros como iglesia que reconoce nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio y paciencia, y que todo lo que hacemos es bueno. Pero tengo unas cosas contra ti, dice Dios, que has olvidado tu primer amor, nos reclama a nosotros. Entonces, cuando vayas a hacer un reclamo con tu familia, con algún hermano, con tu esposo, con tu esposa, con alguno de tus hijos, con alguien, dice la Biblia que debe ser balanceado con afirmación. Tienes que ver lo bueno, tienes que ver lo grandioso y no siempre resaltar aquello negativo, porque siempre resaltamos lo negativo, sino debemos resaltar y reconocer las cosas buenas que hay en la vida. Así que, hermanos, pues ya con esto hemos terminado. Vamos a orar antes de darle lugar a nuestro pastor. Ya está conectado nuestro pastor para que él nos bendiga y nos hable de un tema importantísimo que tiene que ver con todos. Vamos a orar y ponga en las manos de Dios su vida y dígale, Señor, si te he fallado con mi lengua, si me he vuelto chismoso, si he murmurado, si en lugar de dar vida he causado muerte, te pido perdón, Señor, y a partir de ahora pongo mi espíritu, mi vida, mi lengua en tus manos. Oramos, Padre, estamos aprendiendo, Señor,
Y queremos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros palabras que traigan vida, que restauren, que cambien, que traigan consejo al corazón dolido, al corazón enfermo, al que está, Señor, con una amargura de espíritu. Señor, no permitas, ahora mismo nosotros cerramos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras que causan daño, que lastiman, la espada que causa daño al alma. No permitas que nuestras palabras golpeen, Señor, y causen aflicción en los corazones. Ayúdanos a dar vida. Reprendo a toda murmuración, reprendo la lengua chismosa, reprendo la lengua que divide, reprendo la lengua, Señor, que causa dolor en el alma. Y ahora hablaremos vida en el nombre de Jesús. Estaremos, Señor, modificando nuestra forma de hablar de acuerdo a tu palabra. Yo bendigo la vida de mis hermanos, reprendo a Satanás, reprendo al devorador, reprendo a aquel mentiroso, Señor, que viene a alejarnos, a causar división, pero ahora hablamos unidad en el nombre de Jesucristo. Bendecimos la vida de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, gracias. Vamos ahora al último tema de de nuestro estudio, y este nos lo va a impartir nuestro pastor Gilbert, porque es un tema interesante que tiene que ver con el matrimonio, el sexo como Dios quiere. Así que yo le dejo este lugar a nuestro pastor y aquí lo voy a estar apoyando con la presentación. Que Dios les bendiga. Bien, paz de Cristo a todos. Qué bueno que están conectados esta noche tomando su discipulado. Pues esta es la intención de que crezcamos, avancemos. Los felicito a todos por estar allí y por estar ya casi para culminar esta etapa del discipulado. El tema que vamos a tratar es el sexo y el matrimonio. Y bueno, es importante que tengamos muy claro que el sexo es algo que Dios diseñó y lo diseñó precisamente para que nosotros pues lo disfrutemos, lo vivamos y que lo hagamos de la manera correcta. Amén. Aquí vamos a empezar y lo primero que necesitamos mencionar es que el sexo fue un diseño de Dios. Fue Dios quien nos creó como seres sexuales. Fue Dios quien nos hizo como seres sexuales. Y precisamente fue Dios quien puso en nuestro cuerpo esa particularidad de poder disfrutar la relación. Dice la Biblia, les iba a pedir que leyeran, pero está un poquito larga la lección, vamos a tardar un poquito, así que lo que pueda yo voy a ir leyendo. Tengo acá un pasaje en Génesis, perdón, capítulo 1, versículo 27 y 28. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En este texto hay algunas cosas que aprendemos. La primera fue Dios quien nos creó como seres sexuales. Y desde nuestro origen somos diferentes. El hombre es diferente a la mujer en la cuestión de los órganos sexuales, porque somos complementarios. Y mire que Dios no se equivoca en la manera como Él nos hace. El concepto de hombre y de mujer no es una invención social, o sea, ese concepto nació en la mente de Dios, fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien lo diseñó, y por lo tanto el creador de hombre y de mujer, el género humano en su diferencia como hombre y mujer, fue Dios quien nos hizo. Y también aprendemos que juntos, hombre y mujer, reflejamos la imagen y la naturaleza de Dios. Somos complementarios, como dije, el hombre y la mujer se complementan y juntos reflejamos la imagen del Señor. Amén. Y también somos bendecidos por Dios en nuestra sexualidad. Cuando vivimos una sexualidad correcta, tenemos la bendición de Dios, contamos con la bendición de Dios. Y también lo que aprendemos es que el tener relaciones sexuales y multiplicar es un acto sagrado.
ordenado por Dios antes de que el pecado hubiera entrado en el mundo. Amén. Las relaciones sexuales, por lógica, cuando Dios dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, está diciendo pues que el hombre podía tener relaciones sexuales libremente. Por eso Dios le puso ahí a la mujer, le puso a su varona. Y como dicen, no, actualmente por la distorsión que hay del matrimonio, dicen Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban, y eso es una verdad. Nosotros lo podemos ver aquí en Génesis. Fue Dios entonces quien instituyó el matrimonio. No, hay varias citas bíblicas acá. No las voy a ir leyendo porque nos vamos a tardar mucho. Yo le voy a encargar que usted en su tiempo dedique a leer. Y sí, bueno, aquí hay algunas preguntas. No sé, Robert, pero me parece que sí es necesario leerlas, aunque sí nos vamos a tardar un poquito, porque la pregunta que viene es en base al pasaje. Amén. Adelante, pastor, adelante. Bueno, no sé si alguien me quiere ayudar ahí para leer la cita bíblica. Ayúdeme a leyendo Génesis 2, 18 al 25. Alguien que lea bien y que lea rápido, por favor. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Y bueno, mientras lo encuentran, avanzo. Amén, Este hermano. pasaje se nos... ¿Ya? Amén. Adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de tu hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Muy bien. Aquí nos dice el escritor que el Señor formó a la mujer de la costilla del hombre. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Qué cree usted? Alguien que nos diga por qué cree que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Rápido. Nadie. No se amontonen. Bien. Amén, hermano. Ahí, adelante. Pues yo lo que entiendo, hermano, de que pues si Dios le dio una compañera al varón es para que el hombre no esté solo, porque como dice usted, hoy en día pues han habido derechos de ahorita que la humanidad, los gobiernos y los presidentes han dado de que el hombre con hombre y mujeres con mujeres, aunque Dios dijo en su Santa Escritura que dijo que el hombre y la mujer se deben de unir en una sola carne. Así que no debe de valerse esa Santa Escritura, porque hay muchas personas que sí la confunden. Pero hoy yo entiendo que en la Escritura dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Entonces el hombre no puede estar solo, tiene que tener su compañera. Y si nosotros cometemos el pecado en otros aspectos, pues eso Dios no lo aprueba. Por eso Dios dejó que hagamos las cosas como Él la ordena en sus santas escrituras. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Amén, muy bien. Gracias, hermana. Bueno. Bien, les explico un poco cuál es el simbolismo de hacer la mujer de la costilla del hombre. Mire, toma de la costilla para hacer a la mujer,
porque el propósito de Dios es que la mujer esté siempre al lado del hombre. No la hizo de los pies para que el hombre la pisotee, no la hizo de la cabeza para que la mujer esté sobre el varón, la hizo de su costilla para que esté a su lado, para que sea su compañera, para que sea su ayuda. Y la otra parte es que es complemento del hombre. La mujer se vuelve un complemento del hombre porque es parte de él. Entonces, qué importante que nosotros sepamos esto porque entendemos ahí que la esposa es parte de nosotros. Por eso la Biblia dice que cada uno hable a su mujer como a sí mismo, dice la palabra. O sea, la capacidad de amar y la intensidad de amar a nuestra esposa, a nuestra pareja, tiene que ser como nos amamos a nosotros mismos. Amén. ¿Cuál es la expresión que la palabra usa para describir la relación sexual entre el hombre y la mujer? Sí, no sé si captaron cuando leyeron ahorita en el versículo 24, ¿qué expresión usa la Biblia para describir la relación sexual entre el hombre y la mujer? ¿Alguien la captó? ¿Serán qué cosa? ¿Una qué? ¿Una sola? Una sola carne. Amén, hermano, una sola carne. Una sola carne. Esa es la frase o la expresión que usa la palabra para describir la relación sexual entre el hombre y la mujer. Y dice el versículo, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. ¿Por qué creen ustedes que se daba este detalle? Primero, ¿por qué se daba este detalle? ¿Por qué estaban desnudos ellos? Segundo, ¿qué nos enseña esto de la naturaleza de su relación y cómo cambiaron las cosas después del pecado? Mire, el hombre y la mujer podían estar desnudos porque primero en ellos no había conciencia de pecado. Hay muchos que han entendido ahí, inclusive hay religiones que enseñan que el pecado original es la relación sexual y eso está muy lejos de ser una realidad porque para que haya un nacimiento, para que se conciba un hijo, tiene por lógica que haber una relación sexual. Entonces, acá dice que Adán y Eva estaban desnudos, así andaban, ellos no usaban ropa, pero no se avergonzaban porque no había conciencia de pecado. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de la naturaleza de la relación? La intimidad que puede haber. Lógicamente que nadie va a tener relaciones sexuales con el traje puesto, ¿verdad? O con el vestido puesto, con el cotón, como dicen en el rancho, ¿verdad? Por lógica, cuando hay una relación sexual estamos desnudos y no debemos de avergonzarnos de estar desnudos, el esposo con la esposa, lógicamente. Ahora, cuando entra el pecado, cambian las cosas. Acuérdense que cuando entra el pecado, entonces dice que ellos se escondían, trataban de cubrirse de alguna manera porque ya el pecado entró en su mente, entró en el medio y entonces ya se empiezan a ver las cosas de una manera diferente. Por eso hoy día, por ejemplo, muchos ven la sexualidad con morbosidad, la ven con una mente enferma, con una mente distorsionada, porque desafortunadamente el pecado, eso fue lo que vino a hacer cuando entró en la experiencia humana. Amén. No sé si hasta aquí alguna pregunta o vamos bien. Es importante que el tema quede claro, que ustedes comprendan lo que se les está enseñando. Y si fuera necesario no terminarlo hoy y darlo en dos partes, yo creo que no habría problema, pero la intención es que el tema quede muy claro para ustedes. ¿Ok? Si hubiera alguna pregunta, háganselo saber ahí al hermano Roberto y con gusto respondemos. Avanzamos. El sexo es bueno y es para disfrutarlo. Aquí vienen varios versículos y le voy a pedir que los tengan a la mano. Vienen Cantares, capítulo 1, versículos 2 al 4. Cantares, capítulo 4, versículos 1 al 7. Cantares, capítulo 7, versículo 1 al 9. Y Cantares, capítulo 8, versículos 6 al 7. Si se dan cuenta, todos los pasajes son del libro de Cantares. Cantares es un libro que se le llama la poesía del amor. Es un libro que celebra el erotismo en la pareja matrimonial. El libro de Cantares puede ser leído también como un simbolismo de nuestra relación espiritual con Cristo también, pero su contexto original tenía que ver con la pasión sexual en el matrimonio. Lo que describe Cantares es
el disfrute que hay en el matrimonio, en el matrimonio establecido por Dios. Ahora, hay 4 referencias en estos textos a la relación física y la admiración erótica entre el hombre y la mujer. Vamos a leer el primer pasaje, Cantares capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Quién no tiene que lo lea rápido, por favor? Amén, hermano. Dice, Adelante. oh, si él me besara con beso de su boca, ¿por qué mejores son tus amores que el vino? Amás el olor de sus suaves ungüento. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso la doncella te aman. Atráeme. En pos de ti corremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Muy bien. ¿Cuál es la primera referencia que hay ahí en la relación física y la admiración erótica entre el hombre y la mujer? A ver, ¿la escucharon? ¿Alguien la captó? Que dice que con la así que con su boca, pues él nos da, nuestros esposos nos darían unos besos con, ¿cómo es? Con respeto, pues, y que no nos comparen con el vino, porque aquí es un perfume, es lo que hay de la escritura de una Navidad con un aroma, pues, como una doncella. Lo que Cantares nos está diciendo es que la relación física tiene que incluir, no es solamente llegar al sexo ya, la relación física es las caricias, los besos, el disfrute de uno del otro. Eso es importante. Acuérdense que cuando se habla de intimidad, ya desde que se dan besos, desde que se dan caricias, comienza la intimidad. Por eso las caricias están prohibidas en el noviazgo, porque esa es un disfrute que está reservado para el matrimonio. Los jóvenes que anden de novio, en noviazgo y se den esas libertades de acariciarse, de besarse, están en un error, porque ese disfrute está reservado para el matrimonio. Amén. En Cantares 4, 1 al 7, alguien que nos lea rápido, por favor. Amén, hermano. Adelante. He aquí que el esposo alaba a la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus jeduejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Cailat, tus dientes como manadas de ovejas tasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, eficada para armería, 1000 escudos están colgadas en ella, todos escudos de valiente, tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al colado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre del Hasta ahí Amán. nada más. Hasta ahí nada más. Bien, Amén. aquí, ¿cuál es la referencia que ustedes ven respecto a la relación física y la admiración erótica? ¿Qué ven? ¿Qué notan ustedes?
¿No será que ya se me fueron a dormir? Bueno, les ayudo. Si se dan cuenta, lo que hace el esposo es exaltando, alabando a la esposa. Le está resaltando la belleza de sus ojos, de sus cabellos, de sus dientes, de sus pechos, de sus labios, de sus mejillas, de su cuello, y va haciendo comparaciones con las cosas de la época, ¿no? Se supone que la comparación lo hace con cosas bellas, cosas hermosas, cosas muy valiosas en esa época. Entonces, lo que nos está enseñando acá es que nosotros no debemos perder el romanticismo, que nosotros no debemos de perder esa virtud de alabar y de reconocer y de exaltar la belleza de la esposa. Amén. El otro 7, 1 al 9, bueno, está bastante largo. A ver, déjenme ver si lo podemos, Amén. Amén. Amén, hermano. Adelante, adelante. Cuán hermosas son los pies de las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus oh hermano del excelente maestro. Ombligo como una torre fortalecida. Tus pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques del Esbol junto a la puerta de David, tu nariz como la torre del Líbano, que mira Vamos hacia la a mar. detenerlo ahí, hermano, porque si se da cuenta, ahora es el esposo alabando a la esposa. Primero era el esposo alabando a la esposa, ahora el esposo alabando al esposo. De alguna manera, lo que notamos acá es lo mismo, la exaltación, el reconocer, el disfrutar la belleza de la persona. Él hace referencia a partes de su cuerpo que lógicamente solo se deben de descubrir en la intimidad, no fuera de ella. Amén. Y por último, el capítulo 8, versículos 6 y 7, por favor, el que lo tenga. Amén. Amén, Adelante. hermano. Adelante. Come como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Su brasa de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pecho. Hasta ahí nada más, era 6 y 7, nada más hasta ahí. Mire cómo compara y cómo dice acá, cómo se manifiesta en el amor. Está diciendo, ponme como un sello sobre tu corazón, es decir, que esté en el corazón, que esté marcado el corazón como un sello, menciona acá, como una marca sobre tu brazo. Este es un simbolismo, no crean ustedes que aquí está dando lugar para que usemos tatuajes y todo eso, no. Eso es un simbolismo de lo que es el amor para acá. Y acá menciona, porque fuerte es como la muerte, el amor. Y luego en el versículo 7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Está hablando de lo fuerte que tiene que ser el amor, la intensidad que debe tener el amor y cómo las parejas deben de manifestarse ese amor. Amén. El matrimonio es el contexto exclusivo para la sexualidad saludable. Fuera del matrimonio no puede existir una sexualidad saludable. Mire cómo dice Proverbios 5, 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Entiende el simbolismo de acá. Está hablando, vamos a poner, cuando dice bebe el agua de tu misma cisterna, está diciendo disfruta
tu matrimonio y los raudales de tu propio esposo. Está hablando de lo que debe ser lo íntimo dentro de la relación matrimonial. Cuando dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, aquí compara a la persona que es promiscua. ¿Sí saben qué es ser promiscuo? Alguien que tiene relaciones sexuales con diferentes personas y que anda teniendo relaciones en la calle. Y aquí mire que dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Luego menciona, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y mire cómo sigue diciendo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mano, no permitan, los matrimonios que me están escuchando, no permitan que la relación se vuelva aburrida, no permitan que la relación se vuelva monótona, no permitan que la relación se acabe. Aviven la relación. Es importante avivar el amor dentro del matrimonio y sobre todo la sexualidad. No es pecado tener relaciones sexuales siempre y cuando se haga de la manera como Dios estableció. Amén. Luego el siguiente versículo, mire cómo dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer y el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entienda esto. No nos podemos negar. Si la esposa quiere tener relaciones, el hombre no se puede negar. Si el hombre quiere tener relaciones, la mujer no se debe negar, a menos que esté enferma, a menos que esté en su ciclo menstrual, pero pues eso los hombres lo debemos de entender. No creo que haya alguien que no sea tan inteligente como para darse cuenta que la mujer está enferma o que está en su ciclo menstrual y que por lo tanto no puede tener relaciones sexuales. Es antihigiénico y es peligroso sobre todo. Amén. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En otras palabras, el cuerpo de tu esposa es tuyo y el cuerpo de tu esposo es de la esposa. Amén. Esto está muy fuerte. Yo sé que a muchos esto no le va a gustar, pero es así. En el orden espiritual, esto es así. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse nuevamente en uno para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La única forma en que se pueden negar, y eso sí están de acuerdo, es que se hayan puesto de acuerdo para orar y ayunar. Es decir, ¿saben qué? Por unos días no vamos a tener relaciones porque nos vamos a dedicar a buscar a Dios, vamos a estar orando, vamos a estar ayunando. Pero dice Pablo, no tarden mucho. Imagínense que quieran hacer 40 días de ayuno, no hombre, van a terminar pecando. Entonces, no, uno tiene que entender que la relación sexual se vuelve una necesidad fisiológica. Cuando ya somos casados, se vuelve una necesidad fisiológica. Amén. Aquí vienen algunas preguntas. Según el texto que leímos, ¿por qué es necesario que seamos activos sexualmente en el matrimonio? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Por qué hay que ser sexualmente activos en el matrimonio? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar tentaciones. Para evitar tentaciones, para evitar caer en la fornicación. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la única razón aceptable para poder abstenerse? La enfermedad o cuando estamos en ayuno o en oración. Muy bien. Perfecto. Así está. Muy bien. Avanzamos. La naturaleza del acto sexual es unión física y espiritual. Dice el texto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El acto sexual es diferente a cualquier otro, queridos hermanos, porque se establece una unión física y espiritual entre dos personas. No es solo físico, es también espiritual. Se ligan los espíritus, ¿eh?
Se usa el término conocer para referirse al acto sexual. Lucas 1:24, no lo vamos a leer. Porque está hablando más que un acto físico. Se forma una conexión espiritual entre dos personas. Hay una conexión espiritual. Por eso es importante que, y la Biblia menciona que la relación sexual en el matrimonio se debe dar entre personas de la misma fe. Amén. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahí hay un pasaje que hay que leer, 1 Corintios 6:12-20, donde habla que nuestro cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Según ese texto, ¿qué es nuestro cuerpo? Número uno es, ¿qué cosa? No se tarde que el tiempo se nos va. Número uno, ¿qué cosa es nuestro cuerpo? Templo de Cristo. Templo de Dios. Templo de Dios. Y segundo, ¿qué es nuestro cuerpo? Morada del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a leer 1 Corintios 6:18. Alguien que lo busque rapidito. Amén, hermano. Adelante. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Según ese pasaje, ¿cómo es el pecado sexual diferente a cualquier otro pecado? ¿Por qué? Porque nos está diciendo la Santa Escritura que nosotros debemos huir de la fornicación y del adulterio. Por eso dice que nosotros somos un matrimonio, una sola carne. Ok, pero la pregunta es, ¿por qué el pecado sexual es diferente a cualquier otro pecado? Ahí lo dice el pasaje. Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero dice que los pecados sexuales están dentro del cuerpo. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Avanzamos. Hay transferencia de espíritus en el acto sexual. El sexo cultico en el paganismo era combinación de sexo y espiritismo. Para bien o para mal, la unión sexual establece una conexión espiritual entre dos personas. Por esto se practicaba el sexo y la prostitución en el paganismo. Se creía que por tener relaciones en el templo del dios o de la diosa, se desataba poder para fecundar la tierra. Esta combinación entre el sexo y la idolatría reconocía que demonios y contaminación espiritual se transfieren a través de la unión sexual. Mucho cuidado, no es solamente sexo. Si alguien tiene relación sexual con alguien que es un endemoniado, que está poseído, hay transferencia de espíritus también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguien, por ejemplo, de la iglesia va y tiene relación sexual con un adorador de la muerte, con un idólatra, hay transferencia de espíritus. Por eso después viene la desgracia, por eso después vienen las desgracias a las familias, porque cae maldición dentro de la familia cuando nosotros nos prestamos para ese tipo de cosas. ¿Ok? Viene la destrucción al hogar. Al ratito, mire, al ratito los hijos salen mal sexualmente hablando, las hijas embarazadas, los hijos embarazan a muchachas o se vuelven homosexuales o se vuelven lesbianas porque abrimos puertas a través de la transferencia de espíritus. ¿Amén? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Amén. Contaminación espiritual ahí en la relación. Dice la Biblia, habla de una mujer que se llamaba María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios. Por causa de esta contaminación espiritual a través del acto sexual, Jesús tuvo que echar fuera 7 demonios de María Magdalena, que había sido prostituta. Ella había sido prostituta, por lo tanto tenía una posesión tremenda. Y otra vez, entendamos esto. El desorden sexual acarrea posesión demoníaca. No significa que la persona se va a andar revolcando, se va a andar haciendo lo que hace un endemoniado poseído físicamente, pero tiene una influencia maligna dentro de ella. Hay mujeres que se prestan para destruir matrimonios, tienen un espíritu de seducción terrible y por eso ustedes van a ver mujeres, perdón hermanas que están aquí, pero yo quiero que entiendan lo que estoy hablando. Mujeres que usan las prendas para mostrar sus formas, su cuerpo. Por eso la Biblia dice, cuando habla de eso y tiene que ver con la cuestión sexual, que de la ropa, dice que la ropa debe ser decorosa, dice que la ropa debe ser, nos debemos de vestir de manera honrosa. Es decir, no usar las prendas
como un instrumento de seducción. Si tú te pones una falda que te aprieta, que se te marcan tus formas, tus partes, vas a provocar a alguien a que peque. Por eso hay que tener mucho cuidado porque sin darnos cuenta a veces, aunque estemos en la iglesia, tenemos un espíritu de seducción que hace que otros hombres débiles se nos queden mirando y pequen. Por eso se debe tener mucho cuidado en la forma como nos vestimos. Y no tiene esto que ver nada con religiosidad. ¿Sí me entienden, queridas hermanas, lo que les estoy diciendo? Amén, hermano, amén. Muy bien. Lo mismo los varones. Imagínense que llega un hermano ahí con un pantalón que parece un chorizo embutido ahí porque se lo metió con aceite, yo creo. Se le van a marcar sus partes, se le van a marcar sus formas. Y aunque la mujer no crean, no es tan visual, la mujer no crean ustedes que si ve a un hombre desnudo se va a alocar, no. Por eso, si se dan cuenta, no hay tantas revistas de hombres desnudos, porque a las mujeres si ve a un hombre desnudo a lo mejor hasta se ríe, ¿verdad? Al contrario, con los varones sí pasa. Por eso hay tantas revistas de mujeres desnudas y no de hombres desnudos. Amén. Cuando pensamos en el poder de la sexualidad o para bendecir o contaminarnos, entendemos por qué es sumamente importante reservar el sexo para el contexto establecido por Dios, el matrimonio. La sexualidad tiene poder. Por eso el matrimonio, el sexo debe estar reservado solamente para realizarse dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Si hay jóvenes solteros aquí, deben de entender eso perfectamente hablando. Amén. Dios nos llama a la santidad sexual. Y mírala, hay advertencias bíblicas muy fuertes. Esto es importante que lo vayamos leyendo porque es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Iglesia Apostólica Renovada, es lo que dice la Biblia. Y a eso nos tenemos que ajustar. Alguien que busque Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 8. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 8. El primero que lo tenga, que lo lea, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Adelante. Exhortamos al Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén. Según lo que ahí dice, ¿por qué es tan importante apartarnos de la inmoralidad sexual? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Por qué es tan importante apartarnos de la inmoralidad sexual? Nadie. Para mantenernos en santidad. Perfecto. Ahí dice, porque dice que el deseo de Dios es que nos mantengamos en santidad, puros. Amén. No, dice que Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Por eso tenemos que reservarnos para Dios. Amén. El siguiente pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 3 al 8. Quiero leer, por favor. Efesios 5, versículos 3 al 8. El que lo tenga, que lo lea rápido, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni toanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas conviene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. ¿Por qué, según lo que dice ese pasaje, lo que enseña Pablo, ni aún se debe nombrar la fornicación entre los santos? ¿Por qué? Porque debemos andar como hijos de luz. Amén. Debemos de andar como hijos de luz, pero también ahí dice, porque así conviene a los santos. Es decir, cuando yo, miren, y ni siquiera los chistes, cuando usted esté en un medio donde están platicando chistes de sexualidad, todo eso, mejor hágase un ladito y usted no participe de eso, porque dice que ni aún se debe nombrar como conviene a santos. Amén. Por eso somos llamados a santificación, no a cosas deshonestas, no a inmundicia. Amén. Y en 2 Timoteo 2:22, mire cómo dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles. Según lo que ahí dice, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? ¿Que qué? Que vivamos de las pasiones juveniles. Que huya, que corra, que no se quede ahí. Las pasiones juveniles son esas tentaciones, son esos deseos para hacer lo malo. Amén. Muy bien. Hay una variedad de distorsiones de la sexualidad. Ya les dije que cuando tengan alguna pregunta, con toda confianza la pueden hacer. Y está aquí algunas palabras, por ejemplo, pornea. La palabra más común del Nuevo Testamento para la inmoralidad sexual es la palabra griega pornea y abarca varias prácticas y actitudes pecaminosas. De ahí viene pornografía, de ahí viene, ¿ok? Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Está hablando de esa palabrita en griego que se traduce de esa manera. En Mateo 5, 27 al 30, mire qué dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mucho cuidado, hermanos. A veces se da que hay hombres que hasta le dicen cosas a las mujeres, le faltan al respeto, y eso no debe ser. A veces los hombres somos muy tentados a quedarnos viendo a mujeres cuando van con ropa provocativa o con poca ropa. A veces nos quedamos viendo y algunos en el carro hasta el cuello se los retuerce de donde se quedan viendo a la mujer. La otra distorsión de la sexualidad es la fornicación, que se refiere a las relaciones sexuales entre personas no casadas. Es decir, si dos solteros o dos personas que viven la unión libre mantienen relaciones sexuales, están en el pecado de fornicación. El adulterio es la otra distorsión. Es el contacto sexual entre personas cuando uno es casada. Si una persona casada tiene relaciones sexuales con otro fuera del matrimonio, está adulterando. Lo siguiente es la inmundicia y la lascivia, que son actividades y actitudes sexuales fuera del matrimonio. Dígase pornografía, coquetería. Yo le podría añadir aquí masturbación, le podría añadir aquí llamadas hot, o se los digo en español, llamadas calientes. Todo eso es parte de la inmundicia y la lascivia. El incesto es cuando hay contacto sexual entre familiares. Está prohibido de parte de Dios tener relaciones con primos, primas, sobrinos, tías, hermanos, todo lo que tenga que ver con el círculo familiar está prohibido, y eso se llama incesto cuando se da. Y el homosexualismo, que es el contacto sexual entre personas del mismo género, es una de las prácticas que la Biblia más condena, el homosexualismo. Cuando hablamos de homosexualismo, pues ahí entra el lesbianismo también, ¿ok? Se refiere a eso. Amén. La misericordia, no hay condenación en Cristo. Siempre importante es cuando hablamos de la pureza sexual de enfatizar que Jesús quiere sanarnos y liberarnos.
Muchos de nosotros venimos del contexto del mundo. Lógicamente nadie nos enseñó esto. En el mundo habíamos aprendido que el hombre entre más mujeres tenía, más hombre era, o que la mujer, pues entre más conquistas hacía, más hermosa o más deseada, y como que eso era algo que nos elevaba, ¿no? Pero bíblicamente hablando, eso nos denigra porque nos hace perder la dignidad. Hoy día, por ejemplo, ya no se habla de la virginidad en el caso de la mujer. Jovencitas que desde la secundaria, desde la edad adolescente, empiezan a tener relaciones sexuales, cosa que está totalmente lejos de lo que Dios quiere enseñarnos o de lo que Dios aprueba para nosotros. Entonces venimos de ese mundo distorsionado, con una enseñanza distorsionada, donde nadie quizá nos dio una enseñanza correcta. Entonces, ahora venimos a Dios y la buena noticia es que Dios nos perdona, que Dios en su misericordia no nos condena, nos quiere sanar, nos quiere liberar. Si nosotros fallamos en el pasado, lo que tenemos que hacer es corregir y darnos nuestro lugar y recuperar nuestra dignidad, tanto hombres como mujeres. Miren, yo les platico y yo lo he dicho varias veces, a mí me dio mucha tristeza el año pasado, creo que fue, que tuve que ir a un funeral de un muchacho de 21 años. Y este muchacho murió porque mantenía relaciones sexuales con prostitutas y se entiende que lo hacía sin protección. Bueno, con protección o sin protección, pero ya desde que se busca la prostitución como una forma para mantener relaciones sexuales, ya está fuera de la voluntad de Dios. Es muy importante entender eso. Si venimos de ese medio, si venimos de esa vida, hay que pedirle perdón a Dios y hay que entender que Dios nos libera, nos sana, no nos condena. Amén. Porque dice acá la lección, dice, Jesús tuvo gracia por los que han fallado. Jesús no tiraba piedras a la mujer que habían sorprendido en adulterio, según enseña Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, sino que a los que la condenaban, mire lo que le dice el Señor. El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. Los religiosos la querían apedrear, la querían enjuiciar, pero Jesús le enseña la importancia de la misericordia. Hermanos, nosotros no debemos condenar a los demás, sino mirar a nuestro propio pecado, mirar que también nosotros pecamos, fallamos y entender que así como queremos que tengan misericordia de nosotros cuando fallamos, nosotros tener misericordia de los que fallan. Amén. Jesús no rechazaba a nadie por su pasado. Ahí hay la historia en la Biblia de la mujer que le llamaban la mujer pecadora. Y Jesús, cuando esa mujer que viene y quiebra un perfume de alabastro y unge los pies de Jesús y los enjuga con sus lágrimas, termina diciendo Jesús, el que ha sido perdonado por mucho, ama mucho. Amén. Esa mujer lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus propios cabellos. Los religiosos se escandalizaron, pero Jesús los reprendió. Nunca debemos pensar que Jesús nos va a rechazar por causa de nuestro pasado. No hay que pensar eso. Decía, bueno, ya no voy a la iglesia porque yo soy pecador, porque yo ya fallé, porque yo me he entregado al pecado sexual. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, gracia no es licencia. No hay que abusar de la gracia de Dios. Mire qué dice la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Si ya morí al pecado, no voy a seguir viviendo en el pecado. Tengo que salirme del pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13, hay un caso de pecado sexual que está terrible y que Pablo lo condena. ¿Cuál era el pecado que ellos toleraron? Ahí se da el caso de alguien que estaba cometiendo el pecado de incesto. A ustedes lean el capítulo y respondan ahí la pregunta. Y ahí Pablo dice que era lo que debieron de haber hecho ellos. Esa persona la debieron haber expulsado de la congregación porque a pesar de que se le había reprendido, insistía. El detalle aquí no era que el pecado que había cometido, sino que perseveraba en el pecado. Es decir, él muy tranquilo viviendo su pecado así como normal. Hermano, cuando se comete un pecado, se corre el riesgo de volverse cínico y que después ya no me interese lo que los demás piensen,
Por eso es importante corregir y volver a la restauración y que el Señor sane y limpie y nos haga libre de ese pecado que estamos viviendo. Amén. La iglesia es un hospital, es un refugio para los que están en la lucha, pero no es un escondite para los que quieren justificar una doble vida. No voy a estar en la iglesia y voy a estar viviendo una vida doble y voy a usar la iglesia como un escudo nada más para cuidar una apariencia. No, porque acuérdense que a Dios no lo podemos burlar. Amén. La iglesia es un hospital para ayudar a las personas que quieren ser libres de su pecado. Si alguien está en la lucha tratando de hacer cambios en la vida, la iglesia es un refugio para ayudarle en su proceso. Pero la iglesia no es un escondite para la persona que quisiera justificar una vida de inmoralidad y seguir una doble vida. Fíjese, en mi caso, me ha tocado ayudar a escuchar a muchachos homosexuales. Yo he evangelizado muchachos homosexuales y créanme que escuchar lo que ellos me platican es muy, muy duro. Por ejemplo, yo, un común denominador que he encontrado entre los casos de homosexualismo que me ha tocado tratar ha sido el abuso sexual. Personas que fueron abusadas sexualmente por familiares, por vecinos, y desafortunadamente se escudaron o se fueron hacia la homosexualidad por causa del abuso que sufrieron. Y créanme que son situaciones muy tristes, pero recuerde, Dios tiene poder para ayudarnos a salir de allí. Amén. Aquí vienen algunos consejos para los casados. Primero, sigue casado. Dice la Biblia, 1 Corintios 7, 10 al 17. Aquí es un resumen. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y pudiéramos decir al revés, que el marido no se separe de la mujer. Hay que practicar la sexualidad. Miren lo que dice la Biblia. Otra vez lo leo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva madre y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, dice aquí la palabra. Entonces, debe de haber una práctica normal de la sexualidad. Los que son casados, nada de dormir espalda con espalda, o uno en la hamaca y otro en la cama, no. Y también hay que tener cuidado con los hijos. Si usted tiene hijos grandes, es bueno que haga una recamarita aparte, donde usted ahí viva su sexualidad libremente con su esposa. Póngale un climita, no sé, algo correcto tiene que hacer. Amén. El divorcio solo en situaciones extremas. Aquí voy a mencionar algunas cosas por las que la Biblia pudiera avalar que exista el divorcio. Lo ideal es no divorciarse, pero ¿en qué situaciones sí pudiera haber un divorcio? Número 1, por causa de la inmoralidad. Dice Mateo 19:9. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. Es decir, si alguien que era casado y se divorció nomás porque le cayó mal a la mujer y después se casó con otra, esa persona está viviendo y está cometiendo el pecado de adulterio. La única forma que yo tengo o que tendría autorizado para divorciarme es que mi esposa me haya sido infiel. Si mi esposa adulteró, entonces yo pudiera divorciarme. Pero eso, si no hay deseos de corregir, de restaurar la relación. Amén. Lo primero es buscar la restauración. Existe el perdón, por eso el perdón existe. Segundo, por causa del abandono. 1 Corintios 7, 15 al 16, mire lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este es el caso de alguien que está en la iglesia y que su pareja no es de la iglesia. Si su pareja le dice, bueno, como tú ya te volviste, aleluya, pues yo ya me voy, ya te dejo. En ese caso, sí se aprueba que se separe. Por eso lo dice Pablo acá, porque dice que no va a estar sujeto a servidumbre en ese caso, obligado, porque a paz nos llamó el Señor. Mejor estar en paz, dice ahí. Número 3,
por causa del abuso físico, implicado indirectamente, dice acá. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Por qué decimos que en caso de maltrato físico o de abuso físico, se puede o pudiera existir un divorcio? Porque, hermano, cuando alguien vive con una persona que es agresiva o violenta físicamente hablando, es un riesgo que pudiera inclusive hasta terminar con un asesinato, terminar con la vida de esa persona. Fíjese que en Estados Unidos la ley es tan delicada y allá ser pastor es complicado porque, por ejemplo, si yo como pastor en Estados Unidos, una hermana viene conmigo y me dice, ¿sabe qué, hermano? Es que mi esposo me golpea, mi esposo me maltrata, me insulta. Si viene y me cuenta todo eso, mi obligación como pastor sería ir a la autoridad, a la policía y decir, miren, señores policías, en la iglesia tengo un matrimonio que está pasando esta situación. El hombre golpea a la mujer y es fulano de tal y ella es fulanita de tal y viven en tal lugar. Mi deber como pastor es informar a la autoridad, porque mire, si yo no hiciera eso, entonces, y algún día el hombre mata a la mujer o existe o pasa algo más terrible, van y entrevistan a la mujer si estuviera viva todavía y le preguntan, ¿a quién le informó de esto? No, pues yo hablé con el pastor. ¿Saben qué? La policía va y agarra al pastor y lo llevan como cómplice de la situación. Es terrible. Por eso el consejo es que si existe violencia, si hay mucho maltrato, mejor se parece. Si no hay un cambio. Claro, siempre se da oportunidad, pero imagínense, si lleva 20 años sufriendo maltrato físico, hermano, ese hombre no va a cambiar. Pues esa mujer no va a cambiar, porque a veces es la mujer que maltrata al hombre, no siempre el hombre a la mujer. Hay hombres que las mujeres les pegan, literal, ¿ok? Espero que no haya ninguno aquí en el discipulado, ¿verdad? Y si había, que se termine. En todos los casos, como he dicho, hay que buscar la reconciliación y la sanidad. Dios es más glorificado en el arrepentimiento y la restauración. ¿Qué testimonio cuando un esposo abusivo o adúltero se arrepiente y el matrimonio es restaurado? Pero a veces no es posible y el divorcio es necesario y apropiado en un dado caso, ¿verdad? Necesitamos nosotros, y créame que como pastor, no crea usted que lo primero que aconsejamos es, no, ya divórciate, déjalo. No. Nosotros agotamos los recursos, pero si ya no se pueden arreglar, pues ni modo, tiene que venir el divorcio y bueno, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Excusas no legítimas para el divorcio. Número 1, ya no estoy enamorado de mi cónyuge, ya no me gustó, que me gustó otra. Hermano, mire, el amor es una decisión y no un sentimiento. El cariño y la pasión se cultivan. El amor matrimonial es un compromiso que no se basa en los sentimientos. Amar es una decisión. Es muy importante saber esto, ¿ok? Número 2, ya me quiero separar porque yo me equivoqué cuando me casé. Bien me lo decía mi mamá. Le hubiera hecho caso a la mamá, ¿verdad? Dios quiere que seamos fieles a nuestro compromiso matrimonial, aun si no escogimos con sabiduría. Después de casarnos, la voluntad de Dios es que seamos fieles a nuestro compromiso. Aun si hicimos un error en casarnos o cometimos un error en casarnos, sería un error más grande romper el compromiso. Mucho cuidado, ¿ok? Número 3, estoy enamorado de otro o de otra. Los sentimientos pueden ser engañosos. No seguimos los sentimientos pecaminosos. Hay muchos sentimientos en la vida que no deben ser seguidos. ¿Quién no ha sentido matar a su jefe del trabajo? ¿Quién no ha sentido comer algo que no debe comer en el desayuno? ¿Quién no ha sentido dormir y no ir a trabajar? ¿Es verdad que no hacemos todo lo que nuestros sentimientos nos dicen? Pues tampoco en este caso hay que hacerlo. Así pasa entonces con los sentimientos de atracción para personas que no son nuestros esposos o esposas. No hay que seguirlos. Amén. ¿Qué hago si soy cristiano o cristiana y mi esposo es inconverso? Si él consiente en seguir juntos, no tire la toalla. Mire lo que dice la Biblia. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Asimismo, dice otro pasaje, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también las que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren que esto está tremendo. El testimonio de las esposas y de los esposos puede ganar almas. Muy importante que reflejemos buen testimonio. Imagínense que tenemos vecinos que saben que llegamos a la iglesia y que de repente escuchan que nos estamos mal hablando, que nos estamos insultando, porque hermano, aquí en la ciudad todo se escucha. Si usted grita, se va a escuchar. Por eso hay que tener mucho cuidado del testimonio que estamos dando. Amén. Bueno, aquí viene un repaso, ya usted lo hace ahí en su casa y no lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo. Consejos para los solteros. No son ciudadanos de segunda clase. Hay algunos que son llamados a ser solteros. Miren lo que dice la Biblia. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él, Jesús, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son eunucos, hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco era una persona a quien castraban, eran hombres a quienes le quitaban los testículos y quedaban castrados. En los tiempos bíblicos había hombres que para no caer en la tentación sexual se castraban. Y por eso Jesús lo explica de esta manera. Ya eso no es hoy día, ¿verdad? No vayan a irse a castrar alguno de ustedes. Hay que cuidarnos. Aprovecha de la libertad para servir a Dios. El que es llamado a ser soltero permanentemente o por un tiempo tiene libertad para servir a Dios más atrevidamente. Pablo era soltero y además era feliz. Amén. Muy importante. Dice Pablo, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. A veces el hombre quiere servir a Dios, pero la mujer no lo deja. Es que no has comprado la comida, que mira, que no has traído nada, y ya te quieres ir allá a la misión, y te quieres ir al lugar de bendición, y te quieres ir a evangelizar, y tiene más problemas. Pero eso cuando no hay una armonía, pero cuando hay armonía, juntos podemos servir a Dios. Amén. Así mismo hay diferencia entre la casada y la doncella. Mire cómo dice acá, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Para los solteros, si quieres, cásate. Dice Pablo, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Aquí entre nos, mire, yo tengo 2 hijas solteras y yo le digo a mis hijas, hijas, si algún día ustedes ya se quieren casar, díganme, pero no hagan cosas malas, no hagan las cosas mal. Yo les aconsejo, porque ese es mi deber como padre. Yo las cuidé, yo les dije, ya les cuidé de niñas, ahorita ya son mayores de edad, ya no las puedo andar cuidando como cuando eran niñas. Lo que hago es aconsejarles y todo lo que la Biblia dice, si se dan cuenta, es por nuestro bien. Amén. Aquí hay una pregunta. ¿Está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio para saber si la pareja tiene compatibilidad? No. La respuesta es no, un rotundo no. El sexo antes del matrimonio se llama fornicación y delante de Dios es un pecado grave. El acto sexual es sagrado y es reservado solamente para la relación matrimonial. Amén. Otra pregunta. En el noviazgo, ¿cómo se puede preservar la santidad? Número 1, hay que ponerse de acuerdo en los límites que van a observar. Decidir de antemano cuáles son los límites que van a observar. Si hay diferencias entre los dos, se debe acordar en el límite de la persona más conservadora. Es decir, yo decía hace rato, no besos, no caricias que ya solamente están reservadas para casados. Si están en una relación de noviazgo,
Un besito en la mejilla de saludo está bien, pero ya esos besos que se tardan pegados ahí como media hora, eso ya no es beso de novios y está prohibido por la cuestión de la tentación, ¿ok? Hay que evitar zonas de peligro. Dice la Biblia que huyamos de la fornicación. Hay ciertas situaciones que se prestan más a la tentación. Generalmente es tentador estar juntos, se escucha esto, en lugares aislados en momentos de debilidad. Mucho cuidado. No hay que estar tan solitos, ni encerrados entre un cuarto, ni en lugares solitarios, solo los que están enamorados. Eso, ustedes tienen que ser inteligentes para salir de esas situaciones. Hay que poner ciertas normas para evitar tales situaciones. Son acuerdos entre los dos de evitar situaciones peligrosas que se prestan más al pecado. Acuérdense el consejo, huyan de la fornicación. Hay que buscar la transparencia, compartir regularmente con un amigo de confianza. Dice acá, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ese es el consejo. Para andar en la luz hay que ser transparente, hay que compartir nuestras luchas con alguien de confianza, que sea maduro, hombre con hombre, mujer con mujer. No vaya un hombre y eviten eso, hermanas y hermanos que están acá. Cuando ustedes tengan problemas sexuales, si son varones, tienen que buscar un varón de confianza que les aconseje, pero no una mujer. Porque pregunto, ¿qué va a entender una mujer de los problemas de un hombre? Si la mujer tiene órganos de mujer, no de hombre, no le va a comprender. Y a veces, por eso, fíjese, hay pastores, hay líderes que han caído porque se ponen a escuchar los problemas sexuales de alguien del sexo opuesto. Y por ahí viene la tentación y terminan fracasando. Hay que evitarlo. Ustedes, mujeres, busquen en la iglesia gente de confianza que les pueda dar un buen consejo, específicamente hermanas mayores, hermanas de buen testimonio. No le vaya a ir a platicar su problema a una que es media loca en la iglesia. Imagínense qué consejo le va a dar. Tenga mucho cuidado. Amén. Yo espero que me estén entendiendo lo que le quiero decir. Todos casados y solteros deberían tener personas a quien le podamos rendir cuentas. Bueno, ahí viene que mencione usted 2 personas de su mismo género en quien usted pueda confiar para rendir cuentas y buscar guianza en la pureza de una relación de noviazgo. Este es para los jóvenes. Si es una situación complicada en el noviazgo, hay que buscar consejería. Hay consejeros prematrimoniales en la iglesia que pueden proveer apoyo y guianza. Sirvan no solamente a los que están comprometidos para casarse, sino también a novios que estarán considerando este compromiso. En lo personal, hace algunos años yo me preocupé por establecer consejería matrimonial a algunos jóvenes que se iban a casar y he trabajado con ellos, con un test psicológico, con un test de temperamentos y tratando de ayudarlos. Es complicado porque uno tiene mucho trabajo y requiere dedicarle mucho tiempo a esa situación, pero sí, en un dado caso, la iglesia tiene que proveer esa consejería. Otra pregunta, ¿está bien tener un novio que no es cristiano? Otra vez, un rotundo no. La palabra manda que la soltera busque una pareja cristiana. Dice, en el caso dice, si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Está hablando de que sea cristiano. No se unan, el otro consejo, ese primero era para alguien que quedó viuda, que se murió su marido o su mujer. Tiene que buscar a alguien que sea de la misma fe. En el segundo consejo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. No pueden tener noviazgos fuera de la iglesia. Amén. Y dentro de la iglesia sí, pero hay que cuidarse también. Este texto no hace referencia directa al matrimonio, sino a relaciones formales en general, entre cristianos e inconversos, tal vez de negocios, de amistad íntima, pero ¿qué relación hay más íntima y más formal que el matrimonio? Matrimonio entre un cristiano o un inconverso es como poner 2 bueyes en un yugo que van en direcciones opuestas. Siempre habrá tensión, habrá pleito, habrá discordia. La persona cristiana será tentada a bajar sus principios a la inmoralidad sexual, porque una persona no cristiana
Imagínense que sea alguien, no sé si han oído ustedes la palabra swinger, que son personas que les gusta compartir la esposa en la relación sexual. Imagínense que le toque a alguien así, se va a tener que, si usted quiere estar en su matrimonio, va a tener que prestarse a eso y va a caer en inmoralidad sexual. Amén. Consejo para personas viviendo en pareja sin casarse, los que llegaron en unión libre. Hay muchos que llegan a los caminos del Señor ya viviendo en pareja con un compañero o compañera. Y ellos hacen la pregunta, ¿qué debemos hacer? Cada situación es diferente, pero hay principios que pueden guiarnos en la toma de decisiones familiares grandes. Analicemos varios casos diferentes. Por ejemplo, están las personas que llevan muchos años juntos y tienen hijos. Esta que menciona acá aplica en Estados Unidos. Aquí en México sabemos que aunque llevan muchos años, no, cada estado es diferente, pero aquí normalmente para que pueda considerarse un matrimonio, tiene que casarse. Si estaba casado antes, se tiene que divorciar y se tiene que casar. No se deben de separar, se deben casar formalmente lo antes posible. Ese es el consejo. Si un inconverso no consiente en formalizar la relación, pero sí consiente en seguir juntos, deben seguir juntos, ¿ok? No se separe. Novios viviendo en pareja. Llevan poco tiempo juntos, pero siguen el patrón común en nuestra sociedad de vivir juntos sin casarse. No tienen hijos. ¿Qué deben de hacer? Se deben separar. A pesar de ser una práctica común en la sociedad, no es una práctica aceptable delante de Dios. Y hay que buscar consejería. Otra vez, en la iglesia, hay que tomar la decisión lo antes posible para casarse o para terminar la relación. Si están juntos, pues lo más fácil es que se casen. Amén. Número 3, situaciones complicadas. Llevan bastante tiempo juntos, pueden haber hijos, pero por varias razones no está claro si deben casarse o no. Puede ser que uno se quiera casar y el otro no está seguro. Puede ser que han habido problemas serios de comportamiento. Puede ser que haya complicaciones legales, como por ejemplo está casado y no le quieren dar el divorcio. Esa puede ser una complicación. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar consejería porque cada situación es diferente y no se debe tomar una decisión apresurada, especialmente si hay hijos. Yo no le voy a aconsejar que se separe. Si hay hijos, no puedo yo hacer eso. Se debe definir la relación lo antes posible, sea para casarse o sea para separarse. Mientras tanto, hay que seguir congregándose, hay que buscar sabiduría, hay que buscar en Dios la guianza para resolver la situación. La conclusión acá es, no hay que dejar de congregarse porque la iglesia es un hospital. ¿Qué hago si estoy en el hábito de la inmoralidad buscando estar libre, pero todavía no he logrado cambiar? Primero, acepte el amor de Dios. Dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Segundo, sigue congregándote porque la iglesia es un hospital. Los sanos no necesitan médico. Tercero, busca un amigo para confesar tus luchas, tus pruebas, según nos aconseja la palabra también. Siguiente, busca consejos de una persona del mismo género que sea madura espiritualmente. Y por último, sigue estudiando la palabra. Dice aquí que si es necesario hay que repetir los discipulados. Tú sabrás. Amén. Termino con esto, hermanos. Es importante lo que hemos estudiado hoy. Yo espero que haya quedado claro. Si se dan cuenta, pues es un tema bastante amplio. Aquí tratamos de tocar así muy general, pero con lo que dice la palabra. No son ocurrencias nuestras, no son ideas nuestras. Es lo que Dios quiere, es la forma que Dios quiere que vivamos. Amén. No sé si hay alguna pregunta antes de dejarle lugar a Roberto y antes de orar. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Y como dije, si ustedes vienen de esa vida, no hay que seguir en eso. Hay que cambiar, hay que salir de allí y hay que vivir diferente a partir de ahora. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por cada uno de los que hoy han podido participar en esta clase de discipulado. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, yo te ruego que tú extiendas tu mano de amor y de poder, tu mano de misericordia. Que tú permitas, Padre Santo, que entendamos que tú quieres llevarnos, Dios mío, a vivir una correcta relación en nuestra vida matrimonial. Te pedimos perdón, Señor, por los errores que hemos cometido. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás nuestros errores los cometimos por ignorancia, porque no conocíamos tu palabra, porque no conocíamos tus mandamientos.
Ayúdanos, Padre, para que ahora que hemos escuchado lo que a ti te agrada, tengamos disposición para poder obedecerte, para poder servirte y para poder hacer lo que tú nos mandas, Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir una vida diferente, a ser ejemplos donde estamos, Señor, a recuperar nuestra dignidad, a entender, Señor, que somos valiosos para ti, que no somos, Dios mío, objetos sexuales de nadie, ni pertenecemos sexualmente a nadie, sino en el orden que tú estableciste solo dentro del matrimonio. Padre, perdónanos si hemos fornicado, si hemos adulterado, si hemos cometido pecado de homosexualismo, de lesbianismo, si hemos cometido cualquier inmoralidad sexual, Señor, perdónanos, Padre. Y ayúdanos para que a partir de ahora caminemos hacia una vida de santificación, como dice tu palabra, y hacer diferente, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. Gracias, querido Padre. Bendigo a todos mis hermanos y permite, Dios mío, que en cada uno de nosotros haya siempre el deseo de seguir aprendiendo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Roberto, continúa. Amén. Muchas gracias al pastor. Dios le pague. Bueno, hermanos, llegamos al final. Solamente espérenme un minutito. Ya pasé la lista, pero los hermanos que están conectados de 2 o de 3, que me digan por favor para que yo pueda pasar la lista. Nos vamos a ver el próximo lunes, donde iniciamos el discipulado número 4. Ya tenemos el manual. Ya se va a mandar a preparar el manual, pero el costo sigue siendo el mismo, 80 pesos. Hermano José Ramiro, siempre hay quien se conecta con usted. Me dice por favor el nombre. El hermano Benjamín León Pereira. El hermano Benjamín León, perfecto. ¿Alguien más? ¿Ahí con ustedes? Amén, hermano. Ok, Dani y Fernanda, ya les pasé la lista, hermanos. Ya les identifico. Con la hermana Gaby, no sé si se conectó el hermano Emanuel. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Perfecto. Ok, hermano Emanuel, aquí ya está. ¿Alguien más, hermanos? Hugo y Carmita, también ya los tengo aquí identificados. Amén. Muy bien. Ya los tengo aquí identificados, sí. Ya a todos, la mayoría ya les pasé la lista, solo algunos que se conectan de 2 que no los logré identificar, pero están muy bien, excelente. Hermanos, a Dios gracias, ya concluimos el discipulado 2. Hermano, a mí ya me pasó. Emanuel. Sí. Sí, ya te pasé lista, Emanuel, no te preocupes. El próximo es, bueno, estos días les voy a dar información acerca de